aquí. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? Yo, Anselmo Oñate, Pichirri, en 1915, y de penalti. Podría haber sido perfectamente Pichirri con aquella falta máxima el penalti, pero la verdad es que en aquel tiempo la Real ya estaba en Atocha. Se había ido de Ondarreta y había pasado a jugar al legendario campo, porque sí ha habido alguno legendario en la historia del fútbol español. Con San Mamés, que se nos va, fue aquel glorioso del campo de Atocha. Bueno, la fábula va de faltas, y es que hacía falta hablar de la Real Sociedad. Hombre, claro. Bueno, es un club que nace Me la has clavado otra vez, Petón. Es la segunda vez que me lo hace. Es un club que cuando nace ya tiene una Copa del Rey. Nace el 7 de septiembre no es fácil, de 1909, se denomina Sociedad de Fútbol San Sebastián, su primer presidente es un vizcaíno, Alfonso Sáenz Alonso. Un año más tarde adquirirá el prefijo real por delegación del rey Alfonso XIII, pero unos meses antes ya ha conquistado una Copa del Rey. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque la Real nace a partir de una evolución del San Sebastián Recreational Club, que participa en la Copa de 1905 en Ondarreta, como decía Petón, vistiendo una camiseta de rayas verdes y amarillas. La sección de fútbol se separa y crea el San Sebastián Fútbol Club, ya con camiseta blanca, pantalón azul, que participa en la Copa de 1909 y la gana ante el Español, pero no la puede ganar con su nombre porque en aquel momento el registro tenía la cuestión de que necesitabas un año de antigüedad y toma el nombre de otro equipo. Correcto, y aparece como Baskonia en ese momento crítico de su historia, porque nadie ha vuelto a repetir esa hazaña del fútbol español, si exceptuamos al Atlético de Bilbao, que aún pelea por aquel galardón que ganó el Vizcaya inicialmente también, pero a la Real sí se le atribuye. La verdad es que aquel follón que había entre la Federación de Fútbol y la Unión de Fútbol favoreció que al final los donostiarras se llevaran con esta denominación el campeonato. Empezaba así una gloriosísima historia que tiene mucho que ver con el escenario, con Guipúzcoa. En los primeros campeonatos que disputará la Real Sociedad será el llamado Campeonato del Norte. Bueno, allí competían Real Sociedad, Real Club de Irún, Real Unión de Irún, que había tomado el nombre anterior, el relevo del Racing Club de Irún, eso es, el Athletic Club, Arenas de Guecho. Era lo que se denominaba el Campeonato del Norte, que al cabo de unos años derivó por peleas, porque cada partido, Petón, era una bronca, y más si se enfrentaban Real Sociedad y Real Unión de Irún, o Real Sociedad y Athletic Club, sí, y derivó en Campeonato Guipuzcoano. El primer rival contundente es verdaderamente Real Unión de Irún, y con él se van, y con la Real Sociedad, el Real Unión de Irún, se van repartiendo los títulos. Tiempos gloriosísimos de aquel equipo irundarra, que merecería también una fábula aparte cualquier noche. A todos los mencionados se incorpora el Racing de Santander, que también va obteniendo triunfos, peleándoselos a los hermanos vascos en reñidísima competición. Como has mencionado, Atocha ya se ha inaugurado en 1913. Es una tribuna preciosa, en realidad, y el resto del campo, el espectador lo está viendo de pie, con la fábrica al fondo y muchas veces con una grúa que está funcionando al otro lado de la valla. Pero esa tribuna, que tiene su dibujo triangular con las vigas de una manera muy artísticamente colocadas, le da un señorío, un significado especial a ese estadio. No variará del mismo sitio durante décadas. Serán 80 años realmente al lado de la estación, con aquel campo donde los primeros asientos, los primeros espectadores estaban pegados prácticamente a las líneas de banda, pegados a las porterías, creando aquel ambiente que todo el mundo definía como de campo inglés, como de estadio inglés. En aquel estadio, en los primeros años, destacarán algunos jugadores. Déjame que los mencione antes de pasar a la final épica de Platko y de Celaya y de Alberti. Agustín Eizaguirre, el portero de los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. Y mítico Cococha, grandísimo guardameta, que es el primer internacional bajo el arco de una saga enorme de porteros guipuzcoanos. Su hijo, lo mencionábamos hace una semana hablando de Puchades, su hijo Ignacio, que jugará el Mundial y que gracias a Dios vive todavía, jugará el Mundial de 1950,
juega el Mundial siendo jugador del Valencia, pero finalmente junto a Igoa regresará a la Real Sociedad. Déjame hablar del capitán de aquella Real Sociedad, Mariano Arrate, defensa izquierdo. Jugaban en ese momento dos defensas, derecho e izquierdo. Sus hermanos Amador y Miguel también militaron en aquella Real Sociedad. Alberto Machimbarrena, desaparecido, jovencísimo ya como jugador del Real Madrid, que su busto permanece en el vestuario precisamente del Real Madrid. A la entrada, justo de ese vestuario, está la efigie de Machimbarrena. Y José Ángel Berraondo, defensa, y que fue un hombre polivalente, debutó como futbolista en el Real Madrid, pasó en 1909 a la Real Sociedad, fue, digamos que, fundador, jugador, entrenador, llegó a ser vicepresidente de la Real, se retiró en 1913 como jugador y 10 años más tarde como entrenador. Luego llegó a ser seleccionador español, entrenador del Real Madrid, árbitro y, lo que le faltaba, redactor jefe de un periódico, El País Vasco. Fue uno de los primeros mitos del balompié, precisamente por su universalidad, por ese concepto adelantado que tenía de estudioso del fútbol Berraondo. Y llegamos a la final, a la primera epopeya, ¿no? La final de 1928, Santander. Esa es tremenda, tremenda, porque se juntan allí dos equipos con sus aficiones respectivas y también con ese tono de singularidad que esas dos aficiones, encarnando a dos regiones, tenían. El Fútbol Club Barcelona, por un lado, con los grandes, Sají, Samitier, está jugando Piera, está jugando Platko, el oso húngaro, y la Real con un equipazo también y sus seguidores en masa desplazados hasta Santander. Final que no se acaba nunca. Lluvia y embarrados los campos de Sport del Sardinero. Ese 20 de mayo de 1928 el partido terminará 1-1. Platko, ya conocemos la historia, tiene que abandonar el campo, vendarle la cabeza sangrando por las entradas que había recibido, y bueno, Rafael Alberti, que está presente en el campo, lanza al cabo de un tiempo su famosa oda a Platko. Personalmente la considero bastante cursi. Claro, han pasado casi un siglo de aquello, ¿no? Pero cuando dice rubio Platko de sangre, guardameta en el polvo para rayos, no, nadie, camisetas azules y blancas sobre el aire, camisetas reales contrarias contra ti, volando y arrastrándote. Tienes que perdonar a Alberti porque estaba entonces pilladísimo. El hombre se había ido a Tudanca, el caserón de Cosío, que le acompaña, presidente del Racing de Santander, entidad organizadora con la federación del campeonato, y el tío estaba deshecho por un mal de amores. Estaba muy enamorado de una pintora que se llamaba Maruja Mayo, había ido por ahí a calmar precisamente esa intranquilidad del espíritu. Cosío se lo lleva al fútbol, que no había ido nunca, y se queda fascinado más por el espectáculo estético, ese tío con la cabeza ensangrentada que se lo llevan en parihuelas y que al cabo de los 5 minutos, pensando que ya había claudicado, que había fallecido y que lo siguiente era el entierro, vuelve con la cabeza vendada a ponerse bajo el marco. De ahí nace esa poesía, como tú dices, pelín cursi, pero se enfada Celaya después del resultado final y replica con una contraoda que verdaderamente es de lo peorcito que el amigo Celaya ha escrito jamás. Dice, camisolas azules y blancas volaban al aire, felices, como pájaros libres, asaltaban la meta defendida con furia, y nada pudo entonces toda la inteligencia y el despliegue de los donostiarras, que luchaban entonces contra la rabia ciega y el barro y las patadas y un árbitro comprado. Fíjate que ya empezaban a rajar de los señores colegiados. Isaac Fouto, que lo ha oído en verso, ha puesto las orejas de punta pensando ¿quién será el Celaya este? Falleció. Ya no está entre nosotros el gran poeta guipuzcoano también, Gabriel Celaya. Saltemos de décadas. La Real, después de la guerra, después de haber perdido el nombre, como todos los equipos españoles que tienen lo de Real delante, lo rescata luego, después de la guerra, en el 39, y llegan décadas fluctuantes. El equipo había estado incluso perdiendo la categoría, a punto de bajar a tercera. La propia guerra lo evita. Al retornar llega otra vez a segunda y se convierte en un equipo ascensor durante mucho tiempo. Pero en los años 50, en 1955, hay una apuesta decidida por la cantera. Tardará mucho tiempo en dar resultado, pero ya el segundo equipo sube a tercera división, hasta el punto que la reglamentación le obliga a cambiar el nombre de ese segundo equipo y llamarle Sanse. Es en el 57. El Sanse se convierte no solo en un equipo vivero, en un equipo cantera, sino en un equipo fuerte en la segunda división. Y esa cantera van creciendo y consiguen finalmente, 10 años más tarde, subir a primera división. Son los famosos héroes de Puerto Llano. Pelean en 1967 contra el Calvo Sotelo de Puerto Llano y consiguen el empate a 2 final que les permite subir a primera división y mantenerse 40 años seguidos en ella.
que está en la leyenda Churiurdin. Tenía bajo el marco a un portero de 21 años que se llamaba Jesús Mari Zubiarrain. Venía del Lengokoak, como tantos porteros de la Real Sociedad. Del Lengokoak salieron, después de Zubiarrain, Artola, Urruti y el propio Arconada. Los tres juntos que salieron del Lengokoak y estuvieron en la Real fueron los tres porteros de España en la Eurocopa del 80 con Ladislao Kubala. Pero estamos en Puerto Llano todavía. Caravanas de autobuses han bajado hasta la ciudad manchega. Están esperando en el precioso campo del Calvo Sotelo que la Real haga lo que tiene que hacer. Y lo hace. Pierde 2-0 y le quedan 10 minutos de partido. Y en esos 10 minutos la Real consigue el empate que le clasificaba, que le permitía ascender a Primera División. Es un equipo legendario, como dices tú, Zubiarrain en la portería, pero allí están Gorriti, Guarán, Lasa, Urreisti, Arzac, Agarregui, Mendiluce, Gaztelu, Alberto Ormaechea, Boronat, Esnaola como portero suplente y, como digo, a Primera División durante 4 décadas. Con ese equipo la Real Sociedad se mantendría jugando prácticamente los mismos durante esa primera década. La Real va alumbrando nuevos talentos. Y hay una persona clave que no podemos olvidar si hablamos de la historia de la Real Sociedad. Ha llegado al club desde Añorga en 1962. Es un descubridor de talentos. Es el primero que le echó el ojo a Arconada. Se llama Javier Espósito Urdanpilleta. Es un entrenador totalmente distinto. Ese jovencísimo entrenador hace el equipo a su estilo, de tal modo que su forma de verlo, esa forma de entender la disciplina, le lleva tiempo después a que los jugadores no se puedan ir del vestuario hasta que no se vaya él. Y alguna vez manda a alguno de ellos a que vaya al kiosco a comprarle el interview, se lo termina de empapuzar en la caseta y se tiran 1 hora y media los futbolistas del Sanse esperando que al señor entrenador le dé por concluir la lectura de la revista. Era una forma de inocular un sentido de disciplina que no solo prospera en lo futbolístico, sino también el sentido de pertenencia a un club. La Real se acaba constituyendo en un club de cantera y de grandes entrenadores. Rafa Iriondo, Elizondo, Irulegui, del que hablábamos cuando el Aiki Roelo del Pontevedra, y en 1978 llega Alberto Ormaechea, surgido precisamente de los héroes de Puerto Llano. Ya es un hombre de la casa que llega al banquillo. Con Alberto Ormaechea termina de florecer esa generación extraordinaria que Javier Espósito ha ido mimando, incluso hasta tener futbolistas que con 24 años siguen jugando en el filial. No tiene prisa. Los jugadores se acostumbran a no tenerla también y llegan cuando tienen que llegar. Cuando se juntan todos ellos, todos los mejores de ese tiempo, la Real Sociedad empieza a batir récords en el fútbol español. El primero que bate es el de partidos seguidos sin perder, hasta la última jornada frente al Sevilla. Es la temporada 1979-80 y en ese campo tiene todas las posibilidades de proclamarse campeón de Liga. Pero llega un campeón del mundo, Daniel Bertoni, del Sevilla, y marca ese gol que apartará a la Real Sociedad del título de Liga, romperá esa racha de 32 partidos invicto, más los 6 de la temporada anterior, 38 partidos sin perder. Y a pesar de que esa 79-80 es probablemente la mejor temporada del equipo, no consigue el título. Pero bueno, le espera lo mejor. No consigue el título cuando lo tiene solo con empatar ese partido. Si quieres, la duda de para que no suceda nada, vamos a ganarlo, se le pone muy fácilmente cuando después del primer gol de la Real expulsan a 2 futbolistas del Sevilla. Están jugando el Sánchez Pizjuán, ya no queda mucho tiempo, pero con 9 futbolistas, la magia de Bertoni con 2 tantos consigue dar la vuelta al partido. Pierde la Real 2-1. Es una lección durísima que nunca olvidará y que le sirve como pie de obra para lo que va a venir el año después, temporada 1980-81.